Buenas tardes. He decidido hacer un artículo sobre el ataque inglés a Puerto Rico y Trinidad en 1797 porque es desconocido y es fuerte. Nada menos que con 6.000 hombres de desembarco y un gran tren de artillería. Eh, si bien contra el ataque del 1741 a Cartagena de Indias no tenían suficiente tren de artillería y asedio de tierra, eh, y tampoco la contraarmada del 89 contra La Coruña, aquí sí lo traen, ¿no? Y como decimos, en desembarco, en tropas, es tan fuerte como Cartagena de India en 1741 o Buenos Aires y Montevideo en 1806-7, ¿no? Empezamos. A finales del siglo XVIII tenemos que en 1783 se firma el Tratado de París por el que las 13 colonias useñas se independizan de Inglaterra. Tras la Revolución Francesa unos años después, su radicalización y considerándose una amenaza a los tronos, al trono, se creó una coalición antifrancesa en Europa, a la que se unió España en 1793. Comienza la guerra y las tropas francesas atravesan los Pirineos y ocupan Fuenterrabía y San Sebastián en 1794 y Bilbao y Vitoria al año siguiente. Se firma la paz con Francia en Basilea el 22 de julio del 95. Francia devolvía los territorios ocupados en el norte y obtenía dominios españoles en Santo Domingo y algunas ventajas comerciales. Y también se recuperó la alianza con Francia, ¿no? Ahora revolucionaria, alianza anterior a la revolución, derivada de pactos de familia, etcétera. El 18 de agosto de 1796 se firma el Tratado de San Ildefonso entre España y Francia, tratado militar frente a Inglaterra. Los ingleses tenían Jamaica desde el siglo XVII y querían ampliarse a Trinidad y Puerto Rico para hacer un triángulo defensivo, aparte su presencia en Bahamas, Bermudas y Barbados. Empezarían por Trinidad. Trinidad tiene una situación estratégica importante en el Caribe, está pegada a la costa de Venezuela o las Guayanas, Trinidad es grande, la isla, 30-40 kilómetros norte-sur en ambas direcciones. El litoral norte, este y sur de Trinidad, norte, este y sur, es inaccesible. En el oeste hay 30 leguas de litoral con muchos puntos accesibles. En este sector estaban los dos únicos puertos de la isla, Carenero y Chaguarramas, con escasas defensas. En 1786 solo había 70 soldados de guarnición y se carecía de piezas de artillería. Se corrigió con más soldados, construcción de nuevas estructuras defensivas. Se instalaron baterías cerca del puerto de Chaguarramas, en las islas de Gaspar Chico, Gasparillo y Gaspar Grande, y establecimiento de vigías costeros para avisar de llegada de enemigos. En fin, se hacen más cosas. El 4 de agosto de 1796 partió de Cádiz una escuadra para La Habana, pero 4 navíos y una fragata se desviaron a Isla Trinidad para abastecer de tropas, artillería y pertrechos. Llegaron el 14 de septiembre, desembarcando varias compañías de fusileros, más 700 hombres desde España. La población local contribuyó con dinero, eran pocas tropas llegadas, y el gobernador Chacón solicitó socorro al resto de bases españolas en la región. El 18 de agosto, Tratado Francia-España de San Ildefonso, y el 5 de octubre del 96 España entraba en guerra con Inglaterra. Aún así, el bergantín inglés La Victoria entraba el 27 de noviembre en Chaguarramas. Se le informó de que estaban en guerra, que decía desconocían, se fueron y a la salida del puerto se apoderó en las Bocas del Dragón del bergantín de Juan Domingo de la Torre, que desde Cádiz llevaba mercancías a Trinidad.
El gobernador francés de Guadalupe envió carta a Trinidad avisando de la reunión de poderosa flota inglesa en Barbados, ofreció mucha ayuda pero fue rechazado, a pesar de que Trinidad solo contaba con 2000 milicianos blancos y de color, además de los 700 soldados de la escuadra llegada, de Ruiz de Apodaca. El 16 de febrero de 1797 a las 11:30 de la mañana, los vigías costeros de la isla Trinidad avistaron a la escuadra inglesa, con 5 navíos, 2 fragatas, 3 bergantines, una bombarda, 2 transportes gruesos, 28 goletas de transporte, 3130 hombres de expedición con el general Abercrombie. Chacón evacuó de civiles la ciudad de Puerto España y abandonaron el puesto de Mariquipo hacia Puerto España. Vecinos reforzaron el reducto 1 y la batería de Cucurito. La guarnición de 132 soldados de la isla de Gaspar Grande la abandonaron y se metieron en Puerto España. 280 ciudadanos franceses en 2 compañías, una armada y la otra al puerto en defensa de la escuadra. El 17 al amanecer llegan las primeras lanchas inglesas. Los voluntarios reclutados desertan en masa llevándose las armas. De 3000 hombres se quedó Chacón con 500. La escuadra de Ruiz de Apodaca, fondeada en Chaguarramas, embotellada por naves inglesas, se decidió quemar para evitar su captura. Las fuerzas de marina fueron al puerto de Chaguarramas junto con las milicias y ciudadanos franceses. Los de la escuadra reforzaron el reducto número 1. Los ingleses ya habían tocado tierra por 3 puntos. Chacón ordenó retroceder. Al día siguiente, la escuadra inglesa entró en Puerto España para desembarcar mejor. Desembarcan y en 2 columnas se dirigen a la capital, apoderándose de los reductos abandonados. A las 8 de la noche tratan de negociar los ingleses. Chacón rindió el 18 de febrero. Algunos de los jefes españoles se negaban a firmar la capitulación. Después se hizo consejo de guerra, Chacón y Apodaca libres de culpa. Es decir, se ha intentado defender Trinidad, pero no había gente. Frente a los 3000 ingleses, no había gente. Bien, ahora vamos a hablar de Puerto Rico. Como el 18 de febrero del 97 se perdió Trinidad. Vamos a hablar de Puerto Rico. Puerto Rico está a unos 600 o 700 kilómetros de Trinidad, en dirección noroeste, ¿no? Está a poca distancia de Dominicana. Puerto Rico tendrá, pues eso, 60-70 kilómetros de ancho, este-oeste, y 30-40 de norte a sur. Es bastante cuadrado. Y en concreto la capital de Puerto Rico es San Juan, que es una isla que está en la costa norte, en medio de la costa norte, y la isla tiene unos 3,5 kilómetros o 4 de este a oeste de largo y medio kilómetro de ancho de norte a sur, más o menos, ¿no? Fortificaciones de Puerto Rico. Bueno, pues el castillo de San Felipe del Morro es el más importante, del siglo XVI, en el extremo oeste de la isla de San Juan. Para proteger la ciudad de los ataques marítimos, vigiló durante años la entrada a la bahía de San Juan. La bahía de San Juan tiene una entrada que está al oeste izquierda del castillo del Morro. Tiene una boca de 1 kilómetro aproximadamente, y en el otro extremo de la boca hay otra fortaleza con cañones. Se entra en la bahía se mete unos 2 kilómetros hacia adentro de mar, hacia adentro de agua, y unos 5 kilómetros desde la boca en dirección sureste, con unos 2 kilómetros de anchura o 3 kilómetros, ¿no? Bien. Y de la bahía salen dos caños. El caño San Antonio, que estará a medio kilómetro, 1 kilómetro del mar, y que separa la isla de San Juan de la zona de Cangrejos y Miraflores y Isla Grande. Y luego este caño tiene un puente
Este caño de San Antonio tiene un puente que lo cruza, que es el que conecta esta zona de tierra firme con la propia isla de San Juan. Es la entrada a la isla de San Juan. Bien. Luego, este caño de San Antonio es horizontal. Es horizontal, desde la bahía se mete hacia adentro. Y un par de kilómetros más al sur sale otro caño desde la bahía hacia la horizontal, hacia el este, que es el caño de Martín Peña, que tiene otro puente que lo cruza. Este puente es el que conecta el Camino Real con el interior de la isla, ¿no? Pasa por aquí Martín Peña y cruza este pedazo de tierra que es Cangrejos y llega hasta el puente de San Antonio. Bien, seguimos. Se le llama Castillo del Morro que tiene un peñasco, trozo de tierra elevado, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVI, San Juan era pieza importante en el imperio. Con Carlos I, en 1539, se inician las primeras obras en la bahía del Morro. El castillo se comenzó en 1579 y en 1750 se construyó la ciudadela amurallada con Juan de Tejada. Bueno, una ciudadela extra que se le ha puesto al castillo. En 1595 Drake atacó San Juan desde la bahía, sin éxito. Artilleros del Morro alcanzaron la cabina, el salón del navío insignia de Drake, donde estaba Drake y varios capitanes, y mataron a algunos, Se tuvo que retirar. En 1598 Clifford atacó San Juan desde tierra y logró tomar la ciudad, pero no el Morro. Los holandeses atacaron y tomaron San Juan en 1625 desde tierra también. Pero los cañones del Morro les obligaron a retirarse después de quemar y saquear la ciudad. En 1678 termina sus murallas para defenderse mejor por tierra. Seguramente estará hablando de las murallas que hay a 1,5 kilómetros desde el oeste, desde el Morro, la isla de San Juan, a 1,5 kilómetros en medio de la isla. Una muralla que va de norte a sur. Se referirá a esa, para defenderse mejor por tierra, porque entran desde el oeste por el puente de San Antonio, caño de San Antonio, esa zona es venir desde tierra hacia el Morro. Bien. En el ataque inglés de 1797, el castillo tenía murallas exteriores en la parte que daba a tierra, rodeadas por un foso seco. Pero eso es en el castillo del Morro. Estamos hablando del extremo oeste de la isla de San Juan. Es que lo digo porque los ingleses en este ataque no van a llegar a poder entrar en la isla de San Juan ni desembarcar. Se van a quedar en la zona de Cangrejos, bombardeando, acercándose, haciendo trincheras, tirando, pero no entrarán en la isla de San Juan ni siquiera. Rodeadas por un foso seco, el castillo del Morro, el propio castillo del Morro, y todo el campo del castillo estaba minado subterráneamente. Y esto sería efectivo en los ataques que hubo en el 98, que atacó Clifford desde tierra y logró tomar la ciudadela, pero no la ciudad, pero no el Morro. Los holandeses en el 25 desde tierra también. El Morro se mantuvo siempre. Bien, el castillo del Morro, 44 metros de altura más o menos, y tiene en total hasta 122 cañones, orientados hacia el mar, la boca y la bahía. Una de las fortalezas más espectaculares de toda Hispanoamérica. Luego tenemos el castillo de San Cristóbal, que está en la muralla que hemos dicho, que está en la mitad de la isla, de oeste a este, a 1,5 kilómetros más o menos, una muralla que va de norte a sur de la isla de San Juan. Y en la parte norte de esta muralla está el castillo de San Cristóbal. De nuevo, puede tener hasta un total de 75 cañones, podía montar. Y el resto de puestos de esta línea de norte a sur, hasta 150 cañones podía tener. Pero aquí ni siquiera van a llegar los ingleses. Sí se van a usar los cañones, pero no van a llegar los ingleses. Luego el castillo de San Jerónimo. Es una pequeña batería defensiva de 4 cañones en la playa del Boquerón, que está en el extremo este de la isla de San Juan, en la parte norte del extremo oeste,
que puede cubrir el puente de San Antonio, y el Boquerón es la playa que hay justo a la izquierda del San Jerónimo, dentro de la isla de San Juan. Bien. Durante el ataque de Drake en 1595, el Boquerón y el puente de San Antonio estuvieron defendidos por 150 soldados y 4 cañones, y en total en ese sector 15 piezas y 400 hombres. En 1598 Cumberland dañó las fortificaciones y desembarcó. En 1608 el gobernador Rojas reedificó el fortín. En 1625, cuando el holandés Hendricks atacó, el gobernador Juan de Haro puso 2 piezas, trincheras y gran número de soldados. En 1788 se reparó del terremoto del año anterior, y en 1792 se siguió mejorando. Este castillo de San Jerónimo va a ser importante porque está en la zona, en el frente. El frente va a ser la zona esta de Caño de San Antonio, este de la isla de San Juan. De ahí no van a pasar. Fuerte de San Antonio, vamos a hablar del Fuerte de San Antonio. Está en el puente de San Antonio, ¿no? Construido entre 1551 y 1568. Para unir la isla de San Juan con Cangrejos, y más al sur, la zona de Cangrejos, el puerto de Martín Peña con el interior de la isla. Y luego hablamos de las murallas, ¿no? Toda la ciudad de San Juan está amurallada. Tras los ataques del 95-98 y de 1625, en 1630... comienzan más obras. En 5 años la sección occidental del recinto y la puerta de San Juan. En el 39 se completó el recinto sur y el este y las puertas de San Justo y Santiago. Y el sector norte con los acantilados se dejó sin construir hasta el 1771, que se hicieron obras. Tenía este circuito de muralla 16 baluartes con artillería. Bueno, las fuerzas españolas que habían en San Juan. Los veteranos eran los peninsulares que se relevaban periódicamente, ¿no? Y sabemos que en 1797 se hizo una reforma en 3 batallones y 1.600 plazas, aparte caballería. Y aparte más milicias urbanas que hayan en toda la isla. Eso es la reforma que se hizo en San Juan. Tropas peninsulares de refuerzo. Sabemos que 2 batallones del regimiento de Cádiz salieron de Cádiz el 17 de febrero de 1790, permaneciendo en Puerto Rico hasta 1798. Cuerpos de artillería. En 1765 se envió desde España una compañía de artillería con 100 artilleros y 14 minadores. 20 años después era similar. Bien. En 1797 las fuerzas estaban al mando del gobernador y capitán general de Puerto Rico, Ramón de Castro. Según Brau, el autor Brau, solo había en la guarnición 2.400 hombres. Hay otras referencias, ¿no? Pero esto es lo más fiable. ¡Que no puedo! Vale. Sí. Tenemos artillería. Artillería había en San Juan, en la isla de San Juan, o en la zona, 376 cañones, 35 morteros, 4 buses, 5 pedreros y cantidad de cartuchos, balas, etcétera. Y la plaza tenía la fuerza sutil naval, de bajo calado, útiles para la defensa de la bahía, los caños y las lagunas que rodean la capital. Eran 4 gánguiles, 2 pontones, 11 lanchas cañoneras, 7 lanchas de auxilio, 4 botes, un falucho, un guairo y 18 piraguas. Total con 22 cañones, un mortero, 24 pistolas y 229 sables, con 546 hombres. El almirante inglés Harvey esperaba en Barbados, engrosando fuerzas. Abercrombie, el general de las fuerzas de desembarco. Se dirigieron a San Juan
2 meses después de capitular Trinidad. Salvador Brau dice la escuadra inglesa era de 60 velas. Vizcarrondo dice 72 velas. Zapatero 68 velas. Con 9 navíos de línea. Y otros fragatas y otros artillados, ¿no? Y 40 transportes. Con 5 regimientos ingleses, 4 regimientos alemanes. 1500 zapadores y 600 artilleros. Brau dice 6.000 hombres de combate y 2.000 negros y mulatos obreros, aparte los marinos. Hoyt cifra en 6.000 o 7.000 apoyados por poderosa artillería de campo. Hostos dice que el total de soldados ingleses era de 14.000 hombres, incluyendo marinos. El ataque británico, vamos a hablar. El 17 de abril a las 6 de la mañana los vigías de la playa de Loiza, al este de la isla de San Juan, avistan la armada enemiga. Se pone en marcha el plan defensivo. Se tocó a Generala. Unidades de marina tomaron posiciones en el caño de San Antonio, a la entrada del puerto. Caño de Martín Peña, Puente de San Antonio. Las dos bocas de acceso a la bahía se protegían. La del oeste con el castillo del Morro y la fortaleza de San Juan de la Cruz. El sector este o Boca Cangrejos con los fuertes de San Jerónimo, San Antonio y la línea de los 12 apostaderos. La flota enemiga se fue hacia la playa Cangrejos. Es el desembarco inglés en la Torrecilla el 17 y 18 de abril. Llegó la noche del 17. Disparan contra San Jerónimo de Contesta. Intentan desembarcar en playa Cangrejos, que es al este de la isla de San Juan. Pasada la boca, el boquerón. El boquerón es la boca de Cangrejos, ¿no? Y eso para acceder también por ahí al caño de San Antonio, supongo. Entonces intentan desembarcar en playa Cangrejos, Torrecilla y Punta del Condado, al este de la isla de San Juan, y se largaron hasta 2 kilómetros hasta el puente de Martín Peña. En la Torrecilla 4 lanchas con soldados con fuego de cobertura de sus fragatas. Fuego de la línea defensiva española. De la primera barca solo quedó uno vivo y del resto unos pocos. Retrocedieron a alta mar. Estas 4 lanchas con soldados. Nuevo intento de desembarco con mucho fuego de fusilería y artillería naval contra los puestos de Linares. Linares es un español que han mandado a esa zona. Es desembarco a gran escala. Más de 3.000 hombres llegan a las playas. Hay resistencia. Siguen desembarcando el día 18. Del Toro se repliega sobre Vizcarrondo y Ambres sobre Linares y todos se repliegan a la primera línea defensiva que es la zona de San Antonio. Linares y Del Toro en Puente de Martín Peña. Vizcarrondo en el sitio avanzado de San Antonio. Operaciones en el puente de Martín Peña, 18 de abril. Ante el avance inglés, los cuerpos volantes se retiraron a la carrera a través del puente de San Antonio. Los ingleses, después de reconocer el fuerte y puente de San Antonio, intentaron penetrar a través de los manglares próximos a la laguna y Punta del Condado. Les salió Vizcarrondo con 50 del fijo y milicias, 100 franceses y 30 de la caballería de Bayamón. Pasó el puente de San Antonio y cargó contra la vanguardia enemiga, que se repliegan. Vizcarrondo, después de recuperar un cañón dejado antes, se retira atrás del puente de San Antonio. Fue cortado después el puente de San Antonio. Las naves inglesas bloquean la bocana del puerto. El 19, Mascaró se hizo cargo de la defensa de lo que quedaba del puente de San Antonio. Aquí los ingleses ya habían empezado a abrir trincheras e instalar baterías. El ejército inglés era batido desde el fuerte de San Jerónimo, fuerte del Escambrón y fuerte de San Antonio. Linares fue mandado cerca de Punta Salinas y se le suman 150 de la milicia urbana.
Los dos gánguiles situados en el caño de Martín produjeron muchos daños a las tropas enemigas con sus disparos. Los reforzaron con un pontón. También se reforzó el castillo de San Jerónimo con un obús, municiones, pertrechos. El 20 los ingleses tratan de poner batería en el Cerro del Condado, al este de la isla, dominando los puertos y el sector este a una distancia de 400 varas. El 21 Linares con los hermanos Andino y más de 50 hombres atacan el puente de Martín Peña para enlazar con tropas que venían de Río Piedras, tierra adentro. Ya habían desembarcado 6.000 hombres ingleses con un poderoso tren de artillería. Estos hombres con Linares y los hermanos Andino tomaron por sorpresa el puente expulsando a 150 ingleses, desmontando la batería de 3 cañones. Se toman 32 presos, 5 muertos propios, 20 heridos y 2 desaparecidos. Visto esto, Abercrombie deja el ataque a San Antonio y San Jerónimo para atacar las posiciones de la costa oriental de la isleta. Más al sur, no de la isla de San Juan, sino de la zona esta de que hay al sur de la isla de San Juan, ¿no? Al sur del caño de San Antonio, supongo, para asegurar su retaguardia. Bien. Entran de refuerzo en la plaza 530 hombres de las compañías urbanas de los partidos de Toa Alta, Vega Baja y Manatí. El 22 de abril las nuevas obras de ataque inglés se dirigen al castillo de San Jerónimo. Se van amontonando crecidas columnas de regimientos enemigos fuera del alcance de los fuegos. Se envían refuerzos al litoral oriental de la isleta. Se van haciendo refuerzos, 1.500 defensores desplegados en los fuertes del frente de tierra. En la puerta del puente, barreras de tablones enclavadas con troneras. Lanchas cañoneras se pusieron en el caño de San Antonio entre los manglares para apoyar el puente. Se pusieron patrullas para prevenir desembarco en la noche en el Escombrón, norte de la isla de San Juan, que da al mar, y 2 cañones. Entran 323 hombres en la plaza. El 23 Harvey, almirante, retira sus buques mar adentro para que la marea y los fuertes vientos no los echaran contra los arrecifes del norte de la isla, y castigados también por la artillería defensiva. El 24 de abril los atacantes y defensores se centran en el caño de San Antonio. Este día habrá una acción de mérito. El sargento Francisco Díaz, con 70 hombres escogidos del presidio y milicias, a bordo de piraguas y con el apoyo de las lanchas cañoneras, consiguió entrar con sus hombres a través del caño de San Antonio y desembarcar cerca de las primeras trincheras y baterías inglesas, metiéndose hacia el este, ¿no? Desembarcan tras las líneas enemigas y dispararon contra los trabajos de la primera trinchera. Entraron en la trinchera sable en mano, los ingleses huyen. Se toman una batería de 7 u 8 cañones y obuses, tomaron 14 presos y se retiraron en las canoas. Como premio se repartieron 500 pesos del erario público, una baja y 3 heridos propios. El 25 todas las baterías inglesas en el sur y este del puente de San Antonio dispararon con todas piezas haciendo graves daños en los fuertes de San Antonio y San Jerónimo. Brechas que tapan con sacos y barriles de arena. El fuego inglés se prolonga mucho tiempo. El puente de San Antonio batido toda la noche. En San Antonio los muros destruidos y bóvedas arrasadas. Construyen espaldones. Un muro se desplomó e inutilizó el cañón de la aleta izquierda del puente. Lo mueven a la plazuela interior orientado al condado y consiguieron desmontar uno de los cañones ingleses que más daño ocasionaba. Fue el artillero Cristóbal Ortega. Hubo varios muertos y heridos este día. San Jerónimo también muy batido por las baterías del Monte del Rodeo. Hubo muchas bajas, bueno, decenas, unas 10, 20 se referirá. Una bomba reventó una bóveda provocando muchos heridos y muertos.
Un morterazo propio dio en un depósito de municiones y bombas inglesas. Le dieron 10 pesos a Domingo González. Del Toro ordenó llenar de arena las azoteas contra las bombas y granadas. Entran en la plaza 204 hombres de las compañías urbanas del partido de Coamo y de la Guada. 26-27 de abril. El 26 de abril los españoles atacaron las posiciones inglesas de Miraflores, que es un islote que está al sur de la isla de San Juan, al oeste de la zona de Cangrejos. Es lo que da a la bahía, ¿no? Por la parte sur de la isla de San Juan. Islote dentro de la bahía, ¿no? Desde donde podían batir San Juan y las primeras defensas por su flanco derecho. El día antes las tropas inglesas tomaron el almacén de pólvora del islote de Miraflores. Al día siguiente Castro envió a Pedro de Córdoba con voluntarios negros. Desembarcan en el islote. Atacaron las baterías inglesas. Fueron rechazados. Vuelven a atacar, pero son enfrentados por 300 enemigos y se retiran precipitadamente con 10 negros muertos y 5 heridos. Reembarcan con el apoyo de las lanchas. 4 muertos y 10 heridos ingleses. Durante el 27 continúa el intercambio artillero con Miraflores. Contra estos se emplazan baterías en la puntilla. Entran 100 hombres en la plaza de la compañía de urbanos del partido de Ponce. Este día en toda la línea 3 muertos y 9 heridos propios. Eso el 27. El 26 fue lo de la isla de Miraflores. Luego, el 28, 30 de abril. El 28 se comprobaba que las piezas defensivas dañaban en las proximidades el despliegue inglés. Todos los navíos ingleses disponibles castigan las posiciones del norte, entre San Cristóbal y el Escombrón, y además un ataque en el Boquerón, tratando de superar los fuertes que defienden el acceso al caño de San Antonio. Y otro cuerpo inglés atacaría el caño de San Antonio desde Miraflores. Era un ataque al mismo tiempo a 3 zonas, en el norte, este y sur. Con un navío de 70 cañones y 2 fragatas de 36 concentraban el fuego sobre los fuertes de San Jerónimo y San Cristóbal. Se conocen 16 heridos propios este día. Se reparaban sin descanso las defensas del puente de San Antonio y de San Jerónimo y reducto, camino cubierto y espaldón de la línea del trincherón de San Antonio. Se colocaron blindajes en el depósito de pólvora. Hoy entran 252 hombres de las compañías urbanas de Toa Alta. Por espías se supo que en los enemigos empezaba a escasear los víveres y agua, y se decidió un contraataque español teniendo en cuenta la insistencia de los enemigos sobre el caño de San Antonio. No están insistiendo ahí los ingleses y se va a hacer un contraataque. Se va a ser batiendo el cuartel general y campo principal, van a batir con todas las piezas el cuartel general y campamento principal enemigo, y el caño de Martín Peña en el sur sería atacado desde el sur, desde tierra adentro, por el cuerpo volante de Río Piedras. Otro cuerpo iría a las playas de San Antonio, a las playas de San Antonio, el caño será a las playas del caño de San Antonio, impidiendo el reembarque inglés. Será la zona, se referirá al este. Bueno, lo dejo ahí. Las playas de San Antonio impidiendo reembarque inglés. La noche antes cegaron el Boquerón, entre San Jerónimo y la punta del condado. Con 100 trabajadores en piraguas arrojando sillares al agua. Y también en la tarde del día el Gánguil en la bahía hacía fuego festivo sobre la batería de Miraflores. Este día 4 muertos propios y entran 208 hombres de las compañías urbanas de las partidas de Peñuelas, Aguada y Tuna. Ese es el 29. El ataque español es para el día 30, ¿no? Toda la noche duelo artillero. Al llegar el día, Lara, con 800 hombres y 2 compañías de caballo y un cañón de campaña, marchó, supongo desde San Antonio, hacia el puente de Martín Peña, es decir, de norte a sur, a barrer toda la zona.
Algunos se acercan por los costados y manglares para cortar la retirada inglesa. El ataque se frena ante las baterías inglesas. Se hacen fuertes los ingleses. Esto se referirá posiblemente a la zona sur del puente de Martín Peña. Cortaron el puente de Martín Peña, mandaron una columna al puente de Martín Peña. Aquí son frenados los que vienen de tierra adentro. Pero estos 800 y las 2 compañías de caballo hacen el ataque, ¿no? En el caño de San Antonio, los españoles, tratando de cortar la retirada a los ingleses, provocan su fuga precipitada, dejando pertrechos y materiales de guerra. 28 heridos propios este día. Entran 102 del partido de Ponce. Y ya, este va a ser el ataque que va a precipitar la retirada inglesa. Fue una salida, pues ya lo vemos, con 1000 por la zona esta, cubriendo también la posible salida al norte por la playa de San Antonio. También gente por los manglares por los costados. Y presión desde el sur también por el puente de Martín Peña, que lo tuvieron que cortar. Esta es la presión que hace que hagan una retirada de los ingleses y dejen pertrechos y materiales de guerra. El clima tropical y las enfermedades también causaban bajas en los ingleses. Y la presencia de las partidas volantes que operaban a lo largo de la isla hostigando. La noche del 30 los ingleses reembarcan y durante el 1 de mayo, dejando en su retirada centenares de cadáveres en el campo, armas, municiones y víveres. Dejaron 8 cañones, 4 morteros, 2 obuses, 1.300 cartuchos de cañón y otras 14 cajas de cartuchos de cañón, 3 quintales de metralla, 400 bombas, 600 granadas, 1.800 espoletas, 650 balas de cañón, 45 soldados enemigos presos en esta retirada. El día 3 la escuadra inglesa había desaparecido. Se hizo un desfile de celebración en San Juan de todas las unidades. Finalmente las bajas inglesas, supongo que serán fuentes inglesas, son 225 muertos y heridos. Pero ya hemos dicho que dejaron centenares de cadáveres en su retirada precipitada. Y 42 muertos y 154 heridos propios. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Que las fortalezas, simplemente, y la elección del sitio donde construir San Juan, la capital, han salvado a Puerto Rico, a toda la isla, ¿no? No han podido entrar en la bahía por el morro y el que hay enfrente del morro, por su potencia de fuego que cubre toda la bahía. Y han desembarcado por la zona este y como no se puede entrar bien a la isla, está el caño de San Antonio, han intentado esa línea defensiva que había entre San Jerónimo y San Antonio y no han podido ni siquiera entrar ahí, ¿no? Y se han hecho 2 o 3 salidas y al final se han hecho esta salida fuerte con 1000 hombres, ¿no? Un ataque conjunto por el norte, cerrando también un poco el norte, ataque por los manglares también y por el sur, que es lo que ha provocado la retirada de los ingleses. El día 30 ya de abril. O sea, ha sido un ataque relámpago. Porque del 17 al 30 de abril. Esta gente que se retire de aquí después irá a Tenerife seguramente, donde Nelson perdió un brazo, 1797. Esta victoria es victoria de las fortificaciones. No ha habido que repeler asaltos, lo que es a las brechas, ¿no? Ha sido todo fuegos artificiales. La fuerza sutil naval moviéndola por los caños, dificultando los accesos, continuo bombardeo desde las distintas fuertes y desde la fuerza sutil naval y en fin, lo han visto imposible. Y eso que venían con 600 artilleros y 6.000 hombres de desembarco y no han podido ni siquiera entrar en la isla. Muchas gracias.